Muy buenas a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio que solamente me piden calcular x y te dan todo esto. Primero vamos a jugar con los ángulos del triángulo ABC. Mira, todo este ángulo de acá pues sería 70 más 10, ¿no? O sea, 80. Ya. Todo este ángulo de acá pues sería 30 más 20, o sea, 50. Entonces, el tercer ángulo, que sería todo esto de acá, pues tendría que medir 50 para que los tres ángulos efectivamente sumen 180, ¿no? Acá tenías 50 y acá tenías 80. Hasta ahí suman 130. Pero con este 50 ya sumarían 180. Lo importante acá es que te des cuenta que acá tienes 50 y acá tienes 50. ¿Qué significa eso? Que se trata de un triángulo isósceles. A ver, vamos a resolver este problema usando el teorema del trípode, o también llamada del circuncentro, o también llamada de las tres piernas. Ahorita te explico. Fíjate acá. Cuando nosotros tenemos tres segmentos congruentes, o sea que tienen la misma medida, de tal forma que coinciden en un extremo, ¿sí? Este de acá, este punto negro, en este caso, lo que sucede es que tú puedes tomar a esos segmentos como el radio de una circunferencia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son iguales y que además coinciden en un extremo. Justamente ese extremo vendría a ser el centro de esa circunferencia. Y te das cuenta que la circunferencia pues pasa por estos puntos que están de azules, ¿no? Los otros extremos de los segmentos. Ya, ¿qué pasa si tú unes esos puntos? Como son tres puntos no colineales y si tú los unes con segmentos de recta, lo que se forma es un triángulo. Ahora, el teorema me dice lo siguiente. Si tú tienes este ángulo de acá, bien, vamos a llamarle alfa. Acá decimos, ¿no? El alfa rebota acá, en el lado opuesto. Bien, rebota acá y se pasa para acá. Bien, pero se pasa multiplicado por 2. O sea, este ángulo de acá va a ser el doble que este. Si este mide alfa, pues este mide 2 alfa. De la misma forma, si este ángulo mide beta, entonces decimos, ¿no? Rebota acá, se pasa para acá. Pero se pasa multiplicado por 2. O sea, mide el doble. Este de acá va a ser 2 beta. Ese es el teorema. O sea, si acá, por ejemplo, este ángulo mide 10, entonces rebota, se pasa para acá y este ángulo mediría el doble, o sea, 20. Si este ángulo mediría 30, por ejemplo, pues rebota y este mediría 60, el doble. También lo puedes ver de esta forma. Si este ángulo, por ejemplo, mide 40, rebota, pero ahora sería su mitad. Entonces acá este mediría 20. Si este, por ejemplo, mide 50, rebota y ahora este de acá mediría la mitad, o sea 25. Bien, lo puedes ver de esas dos formas. La demostración es muy sencilla. Mira, acá te das cuenta que este alfa es un ángulo inscrito, ¿sí o no? Formado por dos cuerdas que coinciden en un extremo. Bien, el arco correspondiente sería este de acá, el que está al frente, ¿no? Ya, este arco, pues, por propiedad de ángulo inscrito mide el doble, o sea 2 alfa. Y este ángulo de acá es ángulo central. Una propiedad del ángulo central es que mide igual que su arco correspondiente. ¿Ok? Entonces, como este mide 2 alfa, pues este ángulo mide 2 alfa. Y de esa manera se demuestra, ¿no? Lo mismo acá con beta. Su arco correspondiente sería este de acá. Como es un inscrito, pues este arco mide el doble, o sea 2 beta. Y como este es ángulo central, pues mide lo mismo, ¿no? Entonces así ya se demuestra el teorema de las tres piernas. Ya, bacán. Pero en el ejercicio nosotros tenemos solamente dos piernas, este de acá y este de acá. Pues tienes que trazar la tercera, la más importante, que es la del medio, ¿no? Entonces vamos a trazar nosotros la tercera pierna. Ya, listo. Pero este segmento tú lo vas a trazar de tal forma que el ángulo entre entre estos dos segmentos sea 60 grados, ¿sí? 60 grados. ¿Y por qué? Porque si tú haces esto, al unir este punto de acá con este punto de acá, con estos extremos de estos dos segmentos, al unir se crea un triángulo, ¿sí o no? Y ese triángulo va a ser equilátero. Fíjate. De primera decimos que es isósceles, ¿no? Porque este lado es igual que este lado. Entonces, este ángulo tendría que medir lo mismo que este ángulo. Ya, pero como esto es 60, estos dos tendrían que sumar 120. Pero como son iguales, pues cada uno es 60 y 60. Para no malograr tanto el dibujo, pues voy a borrar eso que escribí, ¿sí? Pero no te olvides que este de acá mide 60 y este de acá mide 60, ¿sí? No te olvides de eso. Ya, pero mira, como todo esto mide 60
y esta parte mide 10, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo tendría que medir 50, ¿sí o no? ¿Ok? Para que 50 más 10 te dé 60. Ahora sí ya tienes las tres piernas, ¿sí o no? Ya tienes las tres piernas, ya puedes usar el teorema. Simplemente habría que completar aquí. A ver, entonces, aplicando el teorema de las tres piernas, como todo esto, recuerda que era 60, ¿no? Todo esto era 60. Ya, decimos, este ángulo rebota para acá y pasa para acá, ¿no? Bueno, si lo ves de esa forma, pues este sería su mitad, ¿sí o no? ¿No? Este sería su mitad. Recuerda el teorema, ¿no? Recuerda que este ángulo era la mitad que este. Entonces, como este era 60, pues este acá será 30. Ahora observa con atención. Todo este ángulo de acá, todo este ángulo de acá que estoy señalando, ¿cuánto mide? Mide 20 más 30, ¿no? O sea, 50, ¿sí o no? Esto de acá mide 50. ¿Dónde tenemos otro 50? Lo tenemos aquí, ¿sí o no? Mira, este mide 50 y este mide 50. Entonces nosotros podemos generar o formar un cuadrilátero inscriptible. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Unir este punto de acá, que bueno, no le hemos puesto nombre, ¿no? Le vamos a poner punto E. Entonces tú unes el punto E con el punto D. Mira, une estos dos puntos. Ya, ¿qué ocurre? Mira, acá se forma el cuadrilátero ACED. Mira, ACED. Ese cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Porque fíjate acá que se cumple la propiedad del rebote, ¿no? Acá el segmento AE y el segmento CD son las diagonales, ¿sí o no? Y se cumple acá que este 50 es igual a este 50, o sea, la propiedad del rebote. Mira, rebota acá, pasa para acá. Lo del cuadrilátero inscriptible ya lo expliqué en un video anterior. Si deseas, puedes ir a verlo. Entonces vamos a utilizar el hecho de que es cuadrilátero inscriptible de esta forma. Mira, acá tienes el ángulo de 30, ¿sí o no? Decimos, rebota acá, pasa para acá. Fíjate, entonces, este ángulo de aquí será 30. Acá he borrado el 50 pues para que no moleste mucho, ¿sí? Simplemente era para que tú te fijes nada más que estos dos ángulos pues forman un ángulo de 50, ¿sí? No te preocupes. Ya. Ahora, recuerda que esto era un triángulo equilátero, ¿sí o no? O sea que todo esto medía 60, ¿no? Todo esto medía 60, pero como acá mide 30, ¿cuánto mide acá? Pues 30, ¿no? Acá mide 30. ¿Sí? Porque 30 más 30 te da 60, obvio. Y además, como es un triángulo equilátero, recuerda que todos los lados son iguales. Entonces, si acá es tronquito, pues este lado es tronquito, ¿no? Para que lo sepas, hay una propiedad justamente cuando tienes la bisectriz en un triángulo equilátero, ¿sí? Pero como ya sé que estás cansado, como ya sé que quieres la respuesta de una vez, vamos a resolverlo de este modo. Fíjate que el triángulo AED y el triángulo BED, ¿cómo son? Son congruentes, ¿sí o no? Por si no te fijaste todavía, me refiero a estos dos triángulos, ¿sí? A estos dos triángulos. A este de acá y a este de acá, ¿sí? A estos dos. Mira, ¿por qué son congruentes? Por el criterio lado, ángulo, lado. Mira, en este triángulo azul, lado, ángulo, lado. En el triángulo de rojo, lado, ángulo, lado. Entonces, esos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Por ese criterio. Lado, ángulo, lado. Bien, ya. Entonces, como son congruentes, mira, acá 30 se lo pone este lado, ¿sí o no? Se lo pone este de acá. Bien, a este lado de acá le vamos a poner bolita. Bien. En el otro triángulo A30 se le pone este lado. Como son congruentes, entonces este lado de acá también mide bolita, ¿no? Bien, también mide bolita. Por el hecho de que esos dos triángulos son congruentes, o sea, son iguales, ¿no? Ya, entonces, en el triángulo de acá abajo, ¿qué se forma? Un triángulo isósceles. Y recuerda que en un triángulo isósceles, pues a los lados iguales se le ponen ángulos iguales. Entonces, directamente, ¿cuánto vale x? X vale 10. Y esa es la respuesta de mi problema, ¿no? Listo, chicos.